Usted lleva muchos años estudiando la tecnología y la IA en la educación. ¿Por qué decidió estudiar estos temas y cómo fue su formación? Bueno, yo siempre quise ser profesora universitaria, dedicarme a la investigación en educación y a la formación de futuros maestros, pedagogos, es decir, de personas, de profesionales de la educación, ¿no? Y siempre también en mi formación básica es, yo soy licenciada en ciencias en filosofía y ciencias de la educación, luego soy doctora en ciencias de la educación, es mi formación académica, ¿no? Pues en mi formación de licenciatura me di cuenta que había un ámbito que a mí me llamaba especialmente la atención, que era el ámbito de la tecnología educativa. ¿Por qué? Porque yo era muy consciente de que las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas que hoy en día que iban a estar evolucionando constantemente y que podían tener un papel importante en la educación. Es decir, podían ser herramientas útiles para mejorar los procesos de aprendizaje del alumnado o la acción docente, la actividad de enseñanza del profesorado. Por lo tanto, para mí fue un elemento fundamental es decir, centrarme en un tema que es el de la inteligencia artificial, que es un tipo de tecnología, y cómo conocer las tecnologías y explorar formas de uso válidas para mejorar los procesos de aprendizaje y los procesos de educación. Por esa razón elegí este tema. Realmente, cuando yo lo elegí en la década de los 90, no me imaginaba que iba a tener esta evolución tan grande, pero sí que es verdad que hoy en día se ha convertido en uno de los temas de investigación que más crece y sobre todo que más rápido evoluciona, por tanto que más investigación necesita. En los años 90, como usted dijo, claramente no se imaginaba que podría llegar hasta este punto la inteligencia artificial. ¿Usted en su momento pensó que igual estaba perdiendo el tiempo y que no iba a avanzar más? No, nunca, porque en aquellos momentos, fíjate, fundamentalmente las tecnologías que se utilizaban en educación eran los ordenadores y el vídeo, la tecnología audiovisual. Pero ya empezaba Internet a tener un papel, ¿no? Es decir, nunca pensé que iba a perder el tiempo, ni mucho menos, porque claro, a medida que se desarrolla Internet, que empiezas a ver cómo Internet empieza a generar información, posibilidades de cooperar, etcétera, nunca tuve esa sensación. Pero fíjate, cuando yo me formaba como investigadora, recuerdo que cuando empecé a dar mis primeras clases con la profesora Beatriz Hebreiro, utilizábamos en la formación de maestros una proyección audiovisual que se llamaba Art Futuro. Era un documental sobre una feria que se hacía anual internacional en la que se presentaban las tecnologías del futuro, ¿no? Pues en aquel momento eso era futurista, es decir, se veía, por ejemplo, la robótica aplicada en cirugía y era algo impensable. Y siempre digo que lo que yo veía en esas ediciones de Art Futura se ha ido realizando, ha ido materializándose, ¿no? Es decir, luego hemos visto Matrix, estamos viendo la realidad inmersiva, estamos viendo cosas que limitadas, porque todavía tienen mucho por andar, pero que la tecnología evoluciona y va siempre yendo a más tecnológicamente, lo cual no quiere decir que vaya más en cuanto a mejora social. Tenemos que hacer los educadores, los profesores tenemos que hacer eso, tenemos que hacer que estas herramientas, cualquier tipo de tecnología, ayuden a aprender y ayuden a ser mejor sociedad. Usted es la directora de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la USC. ¿Cómo es su día a día para fomentar el uso de la inteligencia artificial en las aulas? Bien, fui directora de la Facultad Decana hasta hace unos años. Ahora dirijo el Instituto de Investigación en Ciencias de la Educación. Como decana, mi actividad día a día fundamentalmente se centraba en garantizar que los futuros maestros a los que formamos en la educación recibieran una formación de calidad. Y entre esa formación está su formación para utilizar correctamente las tecnologías cuando están con vosotros en el aula. La inteligencia artificial, por lo tanto, es una herramienta que hoy en día está impactando con mucha fuerza y, por lo tanto, mi tarea como decana era tratar de que esta herramienta también formara parte de la formación de los maestros. Pero ahora estoy en un rol diferente.
ya no de directora de un centro, sino de directora de un instituto de investigación. Y el papel que desarrollo es distinto. Mi día a día es coordinar a un conjunto de grupos de investigación y de investigadores que se preocupan por distintas problemáticas de la educación. Una de ellas es la inteligencia artificial y las tecnologías en educación. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues ahora mismo, por ejemplo, estamos participando y colaborando en las recomendaciones que la Consellería de Educación está preparando para el profesorado, para que haga un uso seguro y adecuado de las herramientas de inteligencia artificial. Pero también estamos haciendo investigaciones, es decir, necesitamos saber cómo vosotros utilizáis la inteligencia artificial actualmente, para qué la utilizáis. Necesitamos saber si esos usos son buenos o no son tan buenos. Necesitamos saber cómo proponeros otros usos. Os pongo un ejemplo. Si nosotros utilizamos herramientas de IA generativas como ChatGPT, como puede ser Copilot, o como otras herramientas que seguro que conocéis, que utilizáis en la red para crear imágenes, para hacer presentaciones, probablemente para ayudaros a traducir, a redactar textos, pues hay que tener una cuestión muy importante, y en eso investigamos, que vosotros debéis de utilizar esas tecnologías, pero debéis de usarlas de manera segura. Primero, siendo conscientes que ellas trabajan con algoritmos, es decir, con normas que nosotros desconocemos, y esas normas muchas veces pueden llevar errores, lo que llamamos sesgos. Es decir, no todo está contemplado, no toda la información con la que trabajan es verdadera, por lo tanto, nosotros investigamos en eso, investigamos en saber cómo trabajáis vosotros con esas herramientas y cómo ayudaros a trabajar bien. Otro ejemplo. La tecnología, cualquiera ahora estáis utilizando una tecnología de imagen, tiene que ser útil para que vosotros aprendáis con ella, pero en ningún caso tiene que aprender por vosotros. Si yo tengo que aprender a estructurar bien un texto, es una mala idea que yo pida que la inteligencia artificial me haga eso. Tendré que saber cómo la inteligencia artificial me puede ayudar, pero haciendo yo la tarea de aprendizaje. Si dejamos de aprender apoyándonos en la inteligencia artificial, lo que hacemos es retroceder, porque el aprendizaje es necesario para vivir y para trabajar en el futuro. Si yo sustituyo mi aprendizaje, aprender a leer correctamente, a expresarme correctamente, a hacer unos cálculos adecuados, a relacionarme, a conocer mi entorno, a analizar una obra literaria, si yo dejo que eso lo haga la máquina, no lo aprendo. Y si no lo aprendo, saldré del sistema educativo con un problema. Por lo tanto, nos dedicamos a eso, a conocer qué usos hacéis, no solamente vosotros, el alumnado de todos los niveles, otro tipo de colectivos, a experimentar también con las tecnologías. Nosotros ahora desarrollamos herramientas alternativas a ChatGPT para ayudar en el aula. Por ejemplo, ChatGPT es un sistema de modelado del lenguaje, ¿vale? Pues podemos trabajar con uno que tú lo tengas instalado en un equipo del cole y que esté entrenado para ayudarte a comprender algo, para responder a tus preguntas, para formularte otras preguntas, ¿vale? Es decir, estamos también intentando que esa inteligencia artificial genérica que tenéis en las redes y a la que podéis acceder, llevarla al contexto educativo con aplicaciones específicas que realmente sirvan para aprender, no que hagan vuestro trabajo, porque eso implica que no aprendéis. Usted, durante su larga trayectoria, ha publicado muchos trabajos. ¿Cuál cree que ha sido el que más le ha costado realizar y llevar a cabo y por qué? Bueno, el que más me ha costado realizar y llevar a cabo creo que fue mi tesis doctoral, porque si alguno de vosotros en algún momento decidís hacer vuestra tesis doctoral, cuando terminéis vuestra graduación, vuestros estudios de universitarios, sabréis que es un trabajo al que hay que dedicarle mucho tiempo, muchas horas y muchos esfuerzos, ¿no? Para mí fueron más de 3 años de trabajo. Quizás fue el que más me costó porque mientras lo hacía aprendí a investigar, ¿vale? No era el más difícil, pero aprendí a investigar. Porque para hacer una tesis doctoral tienes que aprender a investigar. Tienes que aprender lo que es, cuáles son sus pasos, etc. Respecto a mis trabajos, pues el más reciente que hemos publicado, que está siendo el que más impacto tiene que ver precisamente con la IA. Hemos hecho un estudio internacional para saber qué se está haciendo en educación con las aplicaciones de inteligencia artificial. Es un estudio documental, hemos analizado miles de documentos y está siendo muy consultado. ¿Por qué? Porque es un tema nuevo en el que todavía no hay trabajos.
Ha coordinado diferentes programas europeos en los que ha participado este centro. ¿Cuál ha sido el que mejor ha funcionado y por qué? El que tengo más presente ahora mismo fue el último en el que trabajamos juntos, que fue el proyecto ATS STEM, que justo trabajamos con el profesor Sacido. ¿Por qué este proyecto? Porque era un proyecto que estaba orientado a cambiar la forma en la que los profes trabajamos en el aula. Es decir, y sobre todo también que la forma en la que trabajamos en el aula implique trabajar con otros profesores, como hacéis aquí. Es decir, que cuando yo aprendo, por ejemplo, literatura, al tiempo aprendo competencia digital o al tiempo aprendo aspectos que tienen que ver con el entorno geográfico, con el entorno, con el patrimonio. Por lo tanto, este proyecto, aunque son varios y de hecho probablemente vamos a seguir continuando con más proyectos, este era muy importante porque estaba, primero, encajaba mucho con la forma en la que trabaja el profesorado de este centro y específicamente el profesorado con el que vosotros desarrolláis este proyecto, y porque nos permitía y nos permitió estar en el aula y aprender también de ellos. Los últimos trabajos publicados hablan sobre la telepresencia para alumnos con enfermedades crónicas o de larga duración. ¿Qué factores le parecen imprescindibles para favorecer el proceso educativo de estas personas y por qué? Muy buena pregunta y un tema además que me gusta mucho. Estamos hablando de compañeros de clase que por razón de enfermedad un día se les diagnostica una enfermedad y tienen que estar en el hospital y fuera de clase a veces durante mucho tiempo. Probablemente lo habéis vivido, ¿vale? Pues este colectivo, estos alumnos, son pocos alumnos, pero son alumnos que necesitan un apoyo especial, tanto de sus compañeros como de sus profesores, ¿no? Y justo en esa realidad es donde este proyecto de investigación, que llamamos ahora Avatares, se centra. ¿Por qué es importante pensar cómo las tecnologías, en este caso los robots sociales, pueden ayudar a esos niños y niñas, a ese alumnado? ¿Por qué? Porque cuando a uno se le detecta una enfermedad y tiene que pasar una cirugía, estar en el hospital o realizar un tiempo prolongado de curación, de tratamiento, y eso nos pasa a todos, ese proceso impacta en sus emociones, y justo en ese momento es cuando más necesidad de apoyo tienen y cuando más necesitan a los compañeros. ¿Qué pretendemos con este proyecto? A través de robots sociales, un día si queréis los podemos ver y podemos ver cómo funciona, a través de un pequeño robot que lo controla el compañero o la compañera que está en el hospital o que está en casa convaleciente. Garantizamos y facilitamos que él pueda estar en clase, porque si no la desconexión es muy grande, puede pasar 9 o 8 meses sin vernos. Además, es bueno que también sepamos nosotros cómo está, cómo evoluciona, cuándo va a volver, cómo va a volver, ¿no? Por lo tanto, este proyecto hace eso, que esos niños desde casa o desde el hospital puedan estar presentes aquí físicamente, llenar ese pupitre que queda vacío, interaccionando a través del robot. El robot permite comunicar expresiones, hablar, escuchar, moverse, de tal manera que si yo hago un trabajo en grupo podría estar en la mesa y mi compañero podría estar ahí, ¿vale? O si yo hago una actividad extraescolar o me voy al patio, como vais a salir corriendo ahora, me lo lleve. Se trata de evitar el aislamiento social que se produce en estos casos, porque en esos momentos, que son momentos duros, es cuando más os necesitan y nos necesitan. Dada su larga experiencia con las tecnologías en la educación, ¿qué les recomendaría a los profesores de hoy en día con respecto al uso de las tecnologías y la IA en las aulas y por qué? Recomendaría prudencia y sobre todo que no se dejen llevar por las presiones de las modas. Es decir, cada vez que sale una tecnología nueva hay mucha presión. ChatGPT, presión ¿por qué? Porque la sociedad entiende que si no usas esa tecnología no eres moderno, no eres innovador. No, es decir, creo que la recomendación sería que todo profesor tiene que estar muy atento a cómo evolucionan las tecnologías y qué tecnologías hay en el mundo, qué tecnologías usáis vosotros. Pero tiene que ser muy prudente en su incorporación y incorporarlo exclusivamente cuando tenga claro para qué y cómo. Porque muchas veces la presión social es que yo quiero introducir ChatGPT. La presión social lleva a hacer las cosas rápido y a veces trae más problemas que beneficios. ¿Qué hacer con esa presión social de los profesores? Me refiero a que al final el mundo de las tecnologías es un mundo de la industria, de la economía, ¿no? Y cuando una tecnología sale al mercado, lo que quieren sus creadores es venderla.
Y venderla implica llevarla a casa, llevarla a la empresa y llevarla también al sector educativo. El sector educativo es un sector muy interesante. Entonces, muchas veces esa forma de lanzar una tecnología, generas muchas expectativas, dices que puede hacer cosas que en realidad no puede hacer, implica que rápidamente al profesorado, las familias, los gobiernos, les están exigiendo que lo usen, y esa presión funciona muchas veces. De hecho, hay profesores que creen, que confunden la innovación con la moda, y no, son cosas distintas, y con estas tecnologías, sobre todo con las inteligentes, hay que ser muy prudente porque tienen muchos elementos que desconocemos y que debemos conocer todos antes de utilizarlas en el aula. Pues gracias. A ti. Sabiendo que en los próximos años el mercado laboral va a cambiar drásticamente, ¿qué estrategias deben seguirse en las escuelas para adaptarse a estos cambios? Bueno, la primera cuestión es que las escuelas no forman trabajadores, pero sí que es verdad que tienen que formar al alumnado en habilidades que van a ser imprescindibles también para trabajar, ¿vale? Entonces, ¿qué recomendaciones? Yo creo que hay una recomendación muy clara e importante, que es que hoy en día la escuela ya no es simplemente un lugar en el que tú acumulas conocimientos, aprendes datos, hechos, procedimientos, sino que es un lugar en el que tenemos que aportaros habilidades. Es decir, tenemos que ayudaros a saber hacer cosas, a comprender la realidad y a ser autónomos. Por lo tanto, la escuela hoy tiene que identificar aquellas habilidades que son imprescindibles en este momento y para el futuro e incorporarlas en el proceso educativo. Es evidente que para el mundo del trabajo la capacidad de comunicación es una habilidad fundamental. O es evidente que para trabajar el manejo de las tecnologías, la competencia digital es fundamental. Pero también es importante, por ejemplo, la capacidad de controlar las emociones de uno, de afrontar las diversidades, ¿no? Pues todos esos elementos que son necesarios para trabajar en estas edades y en la escuela van a ser muy útiles también en el mundo del trabajo. Pero la recomendación es que pensemos muy bien qué es lo que tienen que aprender nuestros alumnos mientras están con nosotros, y seleccionemos y prioricemos. Y todas estas habilidades que se llaman habilidades clave o competencias transversales, que antiguamente se llamaban blandas porque se consideraba que no eran importantes, hoy son fundamentales. Una lengua extranjera, el dominio en una lengua extranjera, en inglés. Usted es una de las principales investigadoras, junto a varios compañeros de profesión de la USC, de una página web llamada Tecnoeduc. ¿Qué objetivos buscan con esta iniciativa? Bien. Tecnoeduc es el grupo de investigación al que yo pertenezco. En la universidad la investigación se realiza en grupo, en equipo. Y tenemos diferentes grupos. Por ejemplo, en la Facultad de Educación hay 11 grupos diferentes. Tecnoeduc es el grupo al que yo pertenezco, que lo dirige la profesora Beatriz Cebreiro. Y este grupo investiga de una manera específica en la tecnología educativa, no en otros temas. Hay otros grupos que trabajan, por ejemplo, en la didáctica de la lengua, que trabajan en el aprendizaje de la matemática. En nuestro caso nos centramos en la aplicación de las tecnologías a la educación, ¿vale? ¿Qué significa esta página web? Pues esta página web es una forma de hacernos visibles, donde quien quiera trabajar con nosotros, quien quiera leer nuestras publicaciones, quien quiera solicitar una colaboración, nos ve. Y aprovechamos también esa página web para distribuir todos los resultados y productos que tenemos. Por ejemplo, publicaciones, por ejemplo, software, aplicaciones que hacemos, apps. Hemos desarrollado varias apps, por ejemplo, para evaluar la competencia digital del profesorado, etc. Por lo tanto, es un espacio en el que divulgamos e intentamos, como investigadores, llegar a la gente, no quedarnos solo en el mundo científico. Continuando con la web Tecnoeduc, ¿cómo podría esta ayudar a avanzar en el proceso del aprendizaje actual a uno más personalizado? Pues fundamentalmente a través de una de las líneas de investigación de nuestro grupo, que tiene que ver, en la página web lo habéis visto, con el diseño de escenarios flexibles de aprendizaje. Pues todos los proyectos o iniciativas que desarrollamos en esta línea van orientadas a eso, a experimentar con la creación de materiales interactivos, a experimentar con herramientas
colaborativas, incluso a diseñarlas y probarlas. Nosotros en ese sentido, lo habréis visto, trabajamos muy estrechamente con el Centro de Supercomputación de Galicia. El CESGA, tiene un área de e-learning y ahí hay un equipo de investigadores que tienen capacidad de diseñar tecnología. Por ejemplo, ahora mismo que estamos trabajando con robots sociales, algunos alumnos que están en prácticas realizan sus pequeños bocetos y diseños, ¿no? Pues lo mismo con software. Por ejemplo, os decía antes, una alternativa a ChatGPT para trabajar de forma segura en el aula y con textos y materiales controlados por el profesor. Pues el CESGA nos da ese apoyo técnico y hacemos un tándem en el que diseñamos, desarrollamos, experimentamos y una vez que vemos que funciona lo ponemos a disposición de aquellos profes, alumnos y administraciones que lo quieran. Lo que intentamos es desarrollar herramientas y aplicaciones y metodologías alternativas a las comerciales y sobre todo también intentar que esas herramientas impliquen formas de trabajar en el aula diferente, como estáis haciendo aquí y hacéis. ¿De qué modo al futuro les ha ayudado a dar clases en su carrera? Muy importante, igual que vosotros, porque fijaros, hablamos de inteligencia artificial, pero el audiovisual es muy importante en la educación. Vosotros trabajáis con audiovisual. Para mí era fundamental. ¿Por qué? Porque me permitía ayudar a que el alumnado comprendiera que la tecnología no era estática, que era algo que evolucionaba continuamente y que además era impredecible. Claro, Art Futura, este documental, planteaba visiones un poco futuristas o planteaba tecnologías que todavía no estaban desarrolladas, que estaban empezándose a inventar. Por lo tanto, a mí me servía como un recurso en el aula que abriera la mente de mis alumnos y les ayudara a comprender que en el ámbito de la tecnología hay que estar aprendiendo siempre, porque se desarrolla de una manera vertiginosa y también hay que estar frenando ese empuje social, esa presión social de la que hablábamos antes, para tener siempre ejemplos. La IA está avanzando a una velocidad que no era previsible hace no mucho tiempo. Si dentro de unos años se usara solo esta tecnología en la educación, ¿de qué forma sería esto un problema para el alumnado y el profesorado? Buena pregunta, ¿eh? Esperemos que no sea así, ¿no? Pero sí que esperemos que la inteligencia artificial, que tomemos el control sobre la inteligencia artificial. Vamos a ver. Es evidente que la inteligencia artificial no es nueva, no es algo que haya surgido hace 2 años, sino que se lleva trabajando en ella desde la década de los 70. ¿Qué ocurre? Que en este momento sí que ha habido un salto cualitativo en algún tipo de aplicaciones, las que trabajan con el lenguaje, las que os responden, nos ayudan a elaborar cosas y con las imágenes, por ejemplo, ¿no? Pero sí que es verdad que se va a producir más avances en este ámbito, ¿no? Lo que tenemos que ser capaces es de que estos avances, primero, no sustituyan otras tecnologías, porque uno de los criterios con los que trabajamos siempre es que para aprender hay que trabajar con múltiples recursos, no solamente con uno, ¿vale? Y cada recurso y cada tecnología nos va a ayudar para algo. Por lo tanto, yo creo que la inteligencia artificial no va a ser la única herramienta, pero probablemente en todas las herramientas habituales, por ejemplo aquí tenéis las de imagen, se va a incorporar. Por lo tanto va a estar muy presente, pero es importante que distingamos y que sigamos teniendo muy claro cada tecnología, lo que nos va a aportar, para qué nos va a servir y sobre todo que tengamos claro que la IA va a estar, pero no puede sustituir nuestra inteligencia, no puede hacer las cosas por nosotros, simplemente debe estar para ayudarnos a hacer las cosas, a hacer más rápidas, pero nunca resolvernos sin que medie un criterio humano las cosas. Si en algún caso la IA sustituyese a los actuales profesores, ¿de qué modo podría la gente estudiar mejor con la ayuda de la IA? Yo creo que la IA no puede sustituir a los profesores. Ya cada vez que sale una tecnología nueva, las redes sociales, las plataformas de teleformación, siempre se dice, es como una idea repetitiva, que va a sustituir al profesor.
No, el profesor es un elemento fundamental en una escuela y en un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, no, quien diga que la inteligencia artificial va a sustituirlo no sabe lo que está diciendo y además comete un error. ¿Qué ocurre? Que sí que es verdad que el profesor tendrá que convivir en los espacios de educación con esa herramienta y tendrá que dominarla, tendrá que tener el control sobre ella para utilizarla conforme a sus propósitos, a sus objetivos, ¿no? Y para sacarle el mejor provecho. Por lo tanto, si la IA llega a sustituir al profesor o a la profesora, tenemos un problema. En el uso de la tecnología y la IA en las aulas, ¿cuáles son los principales retos de aquí en adelante? Bien, el primer reto fundamental es la formación del profesorado y del alumnado en la competencia digital. ¿Habéis oído hablar de esto, de la competencia digital? Seguramente que ya estáis preparándoos, alguno de vosotros igual ya ha oído hablar de la certificación de la competencia, ¿vale? Pues ese es un reto fundamental. ¿Por qué? Porque el estar formados para las tecnologías es una garantía para que a medida que van surgiendo nuevas, vosotros tenéis las herramientas necesarias, vosotros y los profesores, para estudiarlas, investigarlas y utilizarlas bien. La formación en competencia digital del alumnado y del profesorado no es la formación en ChatGPT, es la formación en elementos importantes que van a servir para cualquier tecnología. Ética, protección de datos, comunicación, colaboración. Tenéis que conocer el lenguaje, por supuesto, tenéis que saber que detrás de la inteligencia artificial hay algoritmos, reglas que toman decisiones y que esas reglas las desarrollan personas que pueden no coincidir con tus reglas, con tu forma de ver las cosas, etcétera, ¿no? Entonces, primer reto ese. Y creo que otro reto importante, hoy que por ejemplo en la prensa estamos viendo que hay iniciativas de prohibición de la tecnología en las escuelas, etcétera, es ayudaros como alumnos a, sobre todo cuando estáis fuera de la escuela, que son en los momentos en los que usáis de forma más intensiva y de otra manera las tecnologías, a que seáis responsables con ellas y os protejáis. Porque vosotros habéis nacido en un tiempo en el que las tecnologías casi forman parte de vuestro cuerpo, pero eso no quiere decir que tengáis la capacidad para usarlas bien. Por lo tanto, es importante que os ayudemos a ser autónomos y a utilizarlas con seguridad. Competencia digital, y el profesorado también. Y luego, otro elemento fundamental para que las tecnologías funcionen en el sistema educativo es dejar hacer a los profesores, que son los que más salen, respetar su criterio y recurrir a ellos a la hora de tomar decisiones. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Usted mencionó que en un futuro la IA podría ayudar a los profesores. ¿De qué manera o cómo podría ayudar la IA a los profesores en el futuro? Bueno, la IA es un concepto muy grande, pero hay distintos tipos de IA. Hablamos, por ejemplo, de IA generativa, que es la que nos permite crear cosas, crear imágenes, crear presentaciones, crear textos, pero también tenemos la otra IA discriminativa, que es la que ayuda a diferenciar. Por ejemplo, en la medicina se utiliza la IA discriminativa. Hoy en día la inteligencia discriminativa permite analizar imágenes. Imaginaros una radiografía durante varios meses, durante varios años, permite analizar de una manera súper eficaz la evolución y los cambios, ¿vale? En educación, yo creo que la IA que ahora tiene más potencial es la otra, la generativa, ¿no? Y ahí va a haber múltiples aplicaciones. Por ejemplo, ChatGPT es un tipo de IA generativa que permite trabajar con el lenguaje. Pues, ¿de qué manera? Yo creo que puede ayudar. Por ejemplo, estas herramientas pueden ayudar a generar tutores digitales que os ayuden, por ejemplo, en vuestro estudio personal. Es decir, yo puedo entrenar mediante un prompt o crear un bot que en un entorno cerrado y controlado, con un sistema y con una serie de materiales, os ayude y os genere preguntas. Os genere preguntas para aprender, y vosotros podáis ir respondiéndolas, y podáis ir valorando, ¿no? Es decir, por ejemplo, aprender de forma autónoma, ¿no? Pero ¿qué más cosas puede hacer? Yo puedo plantearos una actividad en la que utilicéis una herramienta como ChatGPT, pero no para resolveros el problema, sino para que encontréis los errores y los corrijáis.
Entonces se trata de buscar usos educativos de las tecnologías. Yo creo que en educación la capacidad de transformar la educación no la tiene la IA, la tiene el profesorado si es capaz de buscar actividades y propuestas que os hagan trabajar en grupo y os hagan aprender con ella. Un ejemplo sería ese, más que créame un resumen, una recensión, valora o dame pistas para mejorar la mía, o de este material y producto, esta recensión hecha por la inteligencia artificial, ¿cómo la puedo mejorar? ¿Qué falta? ¿Qué faltaría? ¿Qué errores detectamos? Etcétera. Un ejemplo. Pero ese es un tipo de herramientas, hay muchas más, y va a haber muchas más, Como ya sabemos, la IA puede ser muy perjudicial o muy beneficiosa, pero ¿cuáles serían los principales problemas y ventajas si la IA se implantara totalmente a la educación? Yo creo que hay dos problemas importantes. El primero sería que todas las decisiones las tomara la IA, no las tomaran realmente quien las tiene que tomar, los profesores, los alumnos, la dirección escolar, las familias. Por lo tanto, uno de los primeros problemas es que la IA tiene que estar controlada. Y la IA no puede decidir sola. En Europa, las normas sobre la inteligencia artificial ya dicen eso, dice que no se pueden tomar decisiones importantes para las personas sin que dicen medie, es decir, participe un humano, una persona, ¿vale? En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, esto no es así. Y te pueden despedir en el trabajo o te pueden aprobar o suspender en función de lo que decide una inteligencia artificial. Primer elemento importante, eso, que la IA esté controlada y que no pueda tomar decisiones sola, decisiones que afectan a las personas. Y la segunda cuestión tiene que ver con la protección de los datos personales. No sé hasta qué punto sois conscientes, pero vuestros datos personales hoy en día, igual que los míos, son muy codiciados en la industria de las tecnologías, porque con ellos se hace negocio. Si yo sé lo que a ti te gusta, si yo sé cuáles son tus necesidades, a través de las redes sociales estoy continuamente, incluso te estoy de alguna manera modificando la conducta, te estoy llevando. Vale, esto es grave, pero lo más grave es que nuestros datos personales sean utilizados o se filtren o se cedan, o que nosotros voluntariamente los cedamos cuando hacemos uso de una tecnología de inteligencia artificial, cuando uso ChatGPT, cuando uso Copilot, que seamos muy conscientes de que estamos dando datos personales cuando instalo en mi tableta una herramienta de estas. Estamos dando datos personales que mañana pueden ser utilizados y que pueden ir en contra de nuestra libertad, porque hay datos personales que no tienen por qué compartirse, o que si los comparto yo con quien yo quiera. Fijaros, no sé si escuchasteis, hace un tiempo hubo un problema en la prensa con una empresa que estaba ofreciendo dinero por grabar la retina. La retina es un elemento anatómico tan personal como la huella digital. Y rápidamente en España y en Europa se intervino. ¿Por qué? Porque ese dato permite identificarte personalmente sin ninguna duda. Igual que el código genético, las pruebas genéticas, etc. Si esos datos no tenemos el control y los tienen otros, estamos realmente situándonos en una posición de inseguridad importante. Por lo tanto, controlar los datos personales y estar muy atentos cuando usamos estas herramientas a no ceder datos personales, protegernos. Específicamente, ¿cómo cree que podría mejorar la educación con las herramientas que dijo anteriormente, como los robots o herramientas online? Pues los robots, por ejemplo, con los que nosotros trabajamos, los robots de telepresencia, que ojo, no tienen inteligencia artificial. Vosotros habéis visto robots con inteligencia artificial, habéis visto a Piper, ese robot humanoide que aparece en las ferias y que baila contigo. Ese robot tiene inteligencia artificial, tiene dentro un sistema operativo que está programado para hacer cosas, para bailar contigo, para contestarte, para acompañarte. Pero los robots, por ejemplo, con los que yo estoy trabajando ahora, no tienen inteligencia artificial, están dirigidos, es decir, son como un avatar físico, ¿vale? ¿Cómo pueden ayudar? De muchas formas, sobre todo con el alumnado con diversidad, Con el alumnado que está enfermo, pues facilitando su conexión, facilitando su inclusión en el aula mientras no puede estar.
¿no? Con otro alumnado, por ejemplo, estamos, un ejemplo que hemos visto, que hemos estado en Valencia tras la DANA, en la que también vamos a utilizar en los hospitales estas tecnologías. Nos decían las administraciones que a raíz de la DANA, todos sabéis lo que ha ocurrido con la DANA, algunos niños sufrieron una experiencia tan dura que generaron pánico y les cuesta salir a la escuela. Es decir, los papás y las mamás están solicitando continuamente que les dejen un poco más de tiempo para poder volver, porque fueron situaciones tan traumáticas las que vivieron que tienen pánico. Pues, por ejemplo, una herramienta como esta nos podría ayudar a esa reincorporación gradual. Empezamos de esta manera, nos empezamos a ver y doy el salto de ir, ¿no? Entonces, así cualquier tecnología, ¿eh? La cuestión es que tengo que conocer la tecnología, qué cosas hace, para qué sirve, y tengo que pensar cómo puede ayudarme a mejorar o a resolver un problema, o a ti a aprender mejor algo. ¿Y qué podrían ayudar algunas plataformas a los profesores para impartir sus clases y cambiar el método tradicional? Una pregunta interesante. Vamos a ver, el método tradicional es aprendes escuchando, aprendes acumulando información. Y el método que queremos es aprendes haciendo, aprendes comprendiendo, ¿verdad? Haciendo cosas. Además, es mucho más motivador y no depende solo de la memoria. Pues para eso es muy importante que seleccionemos bien los profesores las plataformas que utilizamos. Si las plataformas que utilizamos, Moodle, etcétera, como por ejemplo en la universidad, replican o reproducen la enseñanza tradicional, no estamos haciendo nada. Estamos haciendo lo mismo, cambiando cosas para seguir haciendo lo mismo. Por eso es importante elegir plataformas que permitan hacer cosas diferentes, que permitan colaborar, que permitan crear, que vosotros creéis, que compartáis documentos, que os permitan comunicaros, que os permitan generar espacios distintos de trabajo, etc., ¿no? Entonces, muy importante aquí, primero, que la selección de las plataformas o la creación, ¿por qué no puede haber plataformas públicas para la enseñanza, esté bien pensada y bien elegida, y dos, que aprovechemos sus funcionalidades y sus herramientas para proponer en el aula cosas diferentes, es decir, métodos de trabajo diferentes, aprender haciendo un proyecto, como hacéis vosotros aquí, aprender resolviendo un problema, aprender, ¿de acuerdo?